Bienvenidos a la asignatura de Sistema de Transportes de la Universidad Abierta y a Distancia de México, carrera Ingeniería en Logística y Transporte, cuarto semestre, unidad 1. Esta pequeña sesión la voy a titular Fundamentos de Sistema de Transporte y nos vamos a enfocar a definir el concepto de sistema y de sistema de transporte. Vamos también a revisar sus elementos, las características y también revisaremos algunos ejemplos sencillos y prácticos para comprender mejor estos dos conceptos y entender su relación con la logística y el transporte. Comencemos. Bueno, vamos a comenzar esta sesión definiendo qué es un sistema. Vamos a ver dos conceptos que nos da la Real Academia y esta lo define como conjunto de reglas o principios sobre una materia racionalmente enlazados entre sí. Y el segundo concepto que nos proporciona es que es un conjunto de cosas que relacionadas entre sí ordenadamente contribuyen a determinado objeto. Entonces, podemos nosotros llegar a definir que un sistema es la unión de varios elementos que trabajan para un mismo fin, es decir, la unión de elementos, de objetos que tienen un mismo fin o una misma meta a la que deben llegar, como un tipo de red que está unida por diferentes puntos para poder llegar a un objetivo. Pero bueno, dentro del material de la unidad 1 de esta asignatura tenemos diferentes autores que nos proporcionan su definición sobre un sistema y esto nos ayuda y nos da la introducción a lo que es la teoría general de sistemas. Ustedes en su material lo pueden ver con más detalle y estudiar a diferentes autores e incluso pueden investigar un poco más a fondo de esta teoría, pero bueno, nosotros vamos a consultar a Weber y vamos a ver cuál es el concepto que nos proporciona de sistema. Bueno, Weber en 1975 nos proporciona su definición sobre un sistema y él lo concibe como la unión de partes o componentes conectados en una forma organizada y que muestran una conducta dinámica. Dentro del material tenemos otros autores que nos dan también su definición sobre el sistema, pero yo seleccioné esta que me parece que es como la más como clara y como un poquito más precisa para lo que estamos estudiando. Y también coloqué aquí las características que en el contenido ustedes también pueden revisar con más detalle y que nos muestran cómo es que está compuesto un sistema. Dentro de las características de un sistema, pues vamos a encontrar que está compuesto por dos o más elementos o partes. Tienen estas partes una relación entre sí y pueden o no entrar y salir del sistema, además de tener un objetivo o fin, que es como lo que hablábamos al principio de llegar como a una meta o una finalidad. Entonces, uno de los ejemplos que nos proporcionan los materiales es la de un reloj. Como vemos, el reloj está compuesto pues por varios elementos u objetos, como son las manecillas, los números, la carcasa, la maquinaria adentro, todas las partes, los tornillos, todo lo que está unido y entrelazado para poder cumplir una finalidad. La finalidad del reloj pues es proporcionarnos la hora. Hay algunos que dan la fecha y creo que en este ejemplo el reloj tiene la opción de darnos la fecha, pero pues su principal objetivo pues es proporcionarnos la hora. Entonces, visto desde el punto del sistema, el reloj lo podemos tomar como un pequeño sistema porque cumple estas características. Si lo queremos aplicar a la parte del transporte, pues bueno, aquí tenemos la parte de, el dibujo de un avión o una avioneta y este está compuesto por diferentes elementos u objetos que están unidos entre sí, que le dan la forma al avión o a la avioneta y que juntos cumplen un fin o su finalidad es el de trasladar de un punto a otro a personas o cargas según sea la función de este transporte. Estando pequeñas las letritas de todos los elementos que lo integran, pero lo que queremos transmitir con esto pues es que aplicado al transporte, los sistemas, pues bueno, sí se puede hacer. Entonces tenemos el ejemplo del avión, donde todas estas partes que están unidas tienen su fin, que es el trasladar carga o gente, según sea su función. Hay aviones que combinan las dos partes, el
trasladar a pasajeros y en una parte del avión está destinada para transportar carga. Ok, bueno, en esta lámina lo que vamos a ver son los elementos básicos que tiene un sistema y que cualquier sistema debe de tener. Igual, dentro del material ustedes pueden entrar y profundizar un poquito más como entre todos la larga lista que se nos proporciona de los elementos que tiene un sistema, pero estos son los básicos y los que nos deben de quedar siempre en la mente, que un sistema, bueno, pues tiene que tener alguna fuente de información o alguna información que nos va a dar una entrada. Esta entrada al final se va a procesar o se va a transformar en algo y nos va a dar un resultado o una salida. En ocasiones esta salida tal vez la quisiéramos mejorar o necesitamos de todos modos volverla a procesar de alguna otra forma y bueno, vuelve a dar una información, vuelve a dar una entrada y vuelve a correr el mismo proceso. Entonces cuando tenemos esta parte de salida y la volvemos a usar, pues bueno, es una retroalimentación para mejorar el proceso que estamos llevando a cabo. En este caso, pues para mejorar el sistema que estamos nosotros, trabajando. Y algo muy importante es que estos sistemas, estos elementos de un sistema se encuentran dentro de un medio o un entorno que está ejemplificado en la parte de atrás con un recuadrito azul claro que está simbolizando pues todo el medio del entorno en el que va a girar este sistema o los elementos más bien dicho de este sistema. Entonces tenemos que recordar que las partes o los elementos básicos de un sistema pues son el proceso, las entradas o recursos, las salidas o los resultados, el medio o el entorno, la finalidad y su función y tenemos otros que deben de estudiar con más detalle dentro de la misma asignatura, pero los básicos para un sistema son estos, ¿no? Entonces vamos a considerarlo y vamos a aprendernoslos muy bien. Está sencillo el esquema. Entonces ahora pasemos a estudiar otro punto. Bueno, en la lámina anterior vimos elementos de un sistema. Ahora es importante mencionar que los sistemas tienen características. Estas características pueden ser que sean vivientes, que sean abstractos, que sean sistemas abiertos o cerrados, de retroalimentación, que era lo que habíamos mencionado en la anterior también, que sean ordenados, que estén sistemas por jerarquía o por alguno otro. Entonces es importante revisar dentro de los sistemas o el tipo de sistema que estemos analizando, pues qué característica tiene, si es de un sistema que es viviente, que es abstracto o jerárquico, pero estos son los puntos o los elementos que debemos de considerar como características para un sistema. Es importante que tengamos en mente que el sistema de transporte tiene dos vertientes, ya las mencioné también en láminas anteriores, pero bueno, vamos a hacer énfasis ahorita en ellas, que son el sistema de transporte de carga y el sistema de transporte de pasajeros, que no son lo mismo y que tienen que considerar elementos de un sistema de acuerdo al entorno y al medio al que vayan o en el que se encuentren, porque no es lo mismo un transporte de carga que un transporte para pasajeros, para personas. No puede tener las mismas condiciones, a lo mejor no puede tener los mismos espacios y no va a cargar el mismo peso o el mismo volumen. Entonces es importante considerar que no son iguales, pero que sí son parte de. Ok, hasta aquí ya revisamos lo que es el sistema, dimos definiciones de sistema y también sus características y sus elementos que tenemos que considerar. Ahora vamos a ver una parte de qué es el transporte. Ya vimos que tiene dos vertientes, la de pasajeros y la de carga. Entonces podemos decir que el transporte es un elemento fundamental para el intercambio de bienes, ya que permite la manipulación, la entrega y salida de esta mercancía de un punto origen a un destino por diferentes medios. Estos medios pues obviamente es el tipo de transporte que vamos a utilizar. Pero viéndolo desde el punto del sistema, pues vemos que el transporte pues tiene un punto de inicio y que es el de entregar, más bien el punto de inicio, que es la carga o lo que tiene que llevar,
la procesa porque es su traslado y llega a un punto destino que es la salida, es el resultado, que es entregar a tiempo. Entonces vemos que de alguna manera y de forma muy sencilla sí está reflejando la parte de el transporte como un sistema. Entonces sabemos también que todos necesitamos de un medio de transporte, ya sea de pasajeros o comercial. Pero también es importante no solamente ver que funcione como un sistema, sino que tenemos que centrarnos en determinadas características, como lo vimos hace ratito, y las condiciones en las que vamos a necesitar este medio de transporte para poder elegir el correcto dentro de nuestra operación logística. Entonces, sabemos que la selección de un medio de transporte va a depender ahora de las necesidades y de las circunstancias que se tengan. No sabemos si vamos a necesitar un ferrocarril, si es una carga voluminosa, o si está la mercancía en otro lugar del mundo que no es nuestro continente, pues lo más viable es que fuera a lo mejor pues avión o por parte marítima, porque pues a través de un transporte vía carretera pues no va a ser viable, y esto va a ser muy distinto al transporte de pasajeros que conocemos como los camiones o como el uso del metro. Entonces ahorita nos vamos a enfocar un poquito más a la parte del transporte de carga para seguirlo viendo como un sistema de transporte dentro de la logística internacional. La de pasajeros sería otro tema aparte, aunque pues sí debemos de conocer que existe. Bueno, antes de seguir avanzando en la parte de sistema de transporte, quiero hacer un pequeño paréntesis y proporcionarles la base legal del tipo de transporte que nosotros vamos a conocer a lo largo de la asignatura. En este caso, el tipo de transporte lo conocemos en la parte operativa o como del lenguaje más técnico como tipos de tráfico. Los tipos de tráfico están expuestos o se nos dan a conocer dentro de la ley aduanera en su título segundo, capítulo 1, artículo 11, nos define cómo es que las mercancías pueden entrar o salir del país. Entonces, en este artículo 11 de la ley aduanera se nos indica que las mercancías podrán introducirse al territorio nacional o extraerse del mismo mediante el tráfico marítimo, terrestre, ferroviario, aéreo y fluvial o por otros medios de conducción y por la vía postal. Aquí es donde nosotros podemos tener como la base legal como ingenieros en logística del tipo de transporte que nosotros podemos manejar en México para importar o exportar. Entonces, es importante que ustedes se vayan aprendiendo este tipo de bases legales y técnicas dentro de la carrera. Seguramente a lo mejor ya lo vieron, están por verlo, pero para que ustedes lo tengan en cuenta, y si ya trabajan en el ámbito, bueno, y no saben de dónde está la base, pues bueno, la parte del transporte está en este artículo de la ley aduanera. Entonces, en ella ya encontramos que, bueno, se tiene la entrada, salida y control de las mercancías, y que estas mercancías se dan a través del transporte marítimo, aéreo, terrestre, que se está refiriendo a la parte de carretera, al ferroviario, al fluvial, al postal o por algún otro medio de conducción que podríamos considerar pues los famosos oleoductos que actualmente se están usando para trasladar algún tipo de fluido o de aceite o algún material de ese tipo. Y ahora sí, volviendo a retomar la parte de sistemas de transporte, tenemos aquí que el sistema de transporte se integra o considera todas las formas del transporte. Ya hablamos de los de carga y de los de pasajero. Y en base al sustento legal que ya vimos, este transporte se está clasificado por la parte aérea, que podrían ser aviones o avionetas o aviones comerciales o de carga. También tenemos la parte marítima, generalmente conocemos los buques, pero también están las barcazas. Hay buques con sus propios
tanquecitos adentro y se puede trasladar otro tipo de mercancía, no necesariamente las que están, los buques que conocemos con su, que lo que hace es trasladar puro contenedor. Hay diferentes tipos de transporte marítimo. Del transporte terrestre, pues tenemos la parte que conocemos como más común en México por la cercanía con Estados Unidos, es la de caja seca, porque pues por distancia, por ser práctico y a lo mejor por no ser con un costo tan elevado, pues bueno, nos conviene más transporte terrestre vía carretera, que es lo de caja seca y trailers. O también tenemos la parte de el ferrocarril, que el ferrocarril necesita una infraestructura especial para poder trasladar esta mercancía y que no en todas partes se encuentra esta infraestructura. Por eso también tenemos que revisar si es un transporte adecuado dentro del sistema que nosotros estamos manejando. Y la de los otros tipos de transporte, que podrían ser la de los oleoductos, ¿no? Aquí ya no incluí la de la parte postal porque no usamos o no utilizamos tanto la parte postal para la entrega de mercancías, aunque en los últimos años todas las empresas que antes se dedicaban meramente al servicio como de documentos o como vía postales, tipo DHL, ahora ya también están abriendo su rama para desabanizar mercancía. Entonces ya no nada más como que manejan documentación, sino manejan también mercancía que se vende mucho a través de internet. Pero por el momento vamos a dejar como la parte del servicio postal, no tanto como una parte de carga, porque no estamos hablando tanto como de documentos, sino estamos hablando más de estas diferentes medios de transporte que ya hemos mencionado. Como sistema de transporte podemos observar que tenemos características y elementos. Entonces las características las vamos a poder clasificar en estos puntos como multimodal, multisectorial, multiproblema y multidisciplinario. Cada uno de estos tiene un concepto que abordar de manera particular y que ustedes deberán de estudiar con más detalle dentro del contenido. Y también tenemos la parte de los elementos, que son pues como operadores, los vehículos, el personal administrativo o el personal que se encarga de ejecutar alguna tarea. Y ya para terminar vamos a ver la parte de consideraciones. Hay muchas consideraciones que tenemos que tener en cuenta, como pues la característica del transporte que vamos a utilizar para nuestra carga, su costo, el peso, las distancias, los tiempos, su capacidad, la infraestructura que se tiene en los lugares en los que vamos a manipular o mover la carga, las propiedades del objeto que vamos a estar trasladando, porque no solamente nos toca ver las características del transporte, también lo de la mercancía que vamos a mover, porque si es mercancía frágil no la vamos a mandar en ferrocarril porque las vibraciones pueden hacer que ésta sufra algún daño. Entonces son consideraciones que sería bueno que ustedes también revisaran y consideraran estas consideraciones dentro de un sistema, en qué parte entrarían. Serían parte de sus características, serían parte de los elementos, de parte de subsistemas, o sea, a qué tipo de sección, por así llamarla, del sistema, pues entrarían este tipo de consideraciones, pero que también son importantes considerarlas dentro del sistema de transporte. Otro tipo de consideraciones pues son el tipo de operación, la planeación del embarque, los eventos extraordinarios, las normas y la documentación. Entonces, son consideraciones que según el tipo de sistema que estemos manejando dentro de nuestra propia operación logística debemos de considerar. A veces también las condiciones climatológicas pues no son las más favorables y surgen como eventos extraordinarios que pueden retrasar la carga o que pueden hacer que el sistema que nosotros estamos manejando se dañe y que dañe nuestros tiempos o que tenga, no sé, algún desfase. Entonces es importante también considerar estos puntos dentro de nuestro sistema de transporte que vamos a aplicar. Y bien, bueno, hemos llegado a la parte final de esta pequeña sesión de
titulada Fundamentos de Sistema de Transporte para la Unidad 1, y básicamente nos enfocamos al tema de qué es un sistema. Entonces, podemos concluir que un sistema es la unión de diferentes elementos que tienen un fin o un propósito por el cual están unidas y por el cual están trabajando. Y también abarcamos la parte, de un sistema, pero ya como un sistema de transporte. Entonces podemos también considerar que este sistema de transporte es un elemento fundamental para el intercambio de bienes, hablando desde el punto de vista de transporte de carga, pues nos permite también manipular, entregar o sacar producto, que lo adecuado sería pues exportar producto de un punto de origen a un punto destino por diferentes medios de transporte, como son el aéreo, el marítimo, el terrestre en carretera o el terrestre ferroviario, o que sea fluvial, o que sea, vimos también incluso la parte postal, o por algún otro medio como la parte de los oleoductos. Pero los más comunes fueron los primeros que mencioné. Y también vimos en esta pequeña sesión pues pequeños ejemplos sobre cómo es que un sistema puede funcionar en diferentes ámbitos, ¿no? Vimos desde un reloj hasta la parte pues de un avión como sistema, ¿no? Que está a él incorporado diferentes elementos para que pueda volar y cumplir su fin de entregar pasajeros o mercancía. Vimos la clasificación de estos transportes también, y las consideraciones que se tienen que tener al momento de revisar al transporte como un sistema. Tiene que tener ciertas características, tiene que tener algunos elementos, y dentro de esas mismas características o elementos encontramos consideraciones que tenemos que estudiar un poquito a fondo para definirlas en qué parte de nuestro sistema se deben de clasificar, pero que no debemos omitir el considerarlas al momento de estar estudiándolo y al momento de aplicarlo ya operativamente como un ingeniero en logística. Pues eso fue todo. Muchas gracias por su atención. Espero que esta pequeña sesión les sea de utilidad y de claridad para poder ver al sistema aplicado al transporte. Gracias.